Bienvenidos todos a Paz Mundial, les habla Pascal, les mando un abrazo gigantesco, un saludo muy cordial a todos ustedes, comunidad de Paz Mundial. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es trascendental y fundamental, sobre todo hoy, que cobra mucha fuerza en esta sociedad industrial, la cual nos mantiene en un desierto que avanza, como decía Nietzsche. Se busca una salida, se busca, digamos, una vida mejor, una vida más sana, una manera de sopesar este desequilibrio que hoy mantiene el planeta con esta sociedad, digamos, que tenemos avanzada por el materialismo y sobre todo por la industria. Hay una carencia de espiritualidad en el ser humano, sobre todo en el hombre occidental, y desde ahí que nace nuestro interés en el occidente, desde luego, para enriquecernos como personas y también en conocimiento, sobre el yoga, esta meditación trascendental que, bueno, no solamente te ayuda a tener una vida más sana por sobre todas las cosas, sino también te ayuda a alcanzar estados místicos muchas veces, estados de iluminación y sobre todo un mayor bienestar para la persona consigo misma, digamos. Conectar el cuerpo tal vez con algo más allá de que nosotros ignoramos. Así que bueno, para eso está Pablo, que Pablo es profesor de yoga y nos va, digamos, a ilustrar un poco con una pequeña introducción sobre lo que es el yoga. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Paz Mundial. Muchas gracias, Pascal. Me alegra mucho estar aquí otra vez. Muchas gracias a ti, Pablo, que estés acá. Bueno, les recuerdo a todos los que van llegando que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, preguntarle cualquier cosa a Pablo y lo vamos a tomar en el camino de este. Así que bueno, Pablo, primero, ¿qué es el yoga? ¿Qué es el yoga? Esa es la pregunta clave. Hoy de lo que vamos a hablar entonces es de esta palabrita que ha cobrado cada vez más fuerza aquí en Occidente. Hacía tiempo atrás el yoga no se conocía y en algunos países, incluido España, que recientemente, o sea, no hace mucho tiempo se ha abierto a estas cuestiones orientales, mucha gente relacionaba el yoga con secta, ¿no? Entonces decían, estás yendo con un profesor de yoga o a una clase de yoga, debes estar yendo a una especie de secta oriental de esas nocivas y que te van separando de tu familia, que te van separando de tus seres queridos y que tarde o temprano eso acaba mal porque cambian tu manera de ser, ¿no es cierto? Entonces, te lleva a la perdición. Perfecto, Pablo. Perdón Sí, que te interrumpa. sí. Lo que pasa es que se te escucha un pequeño chicharreo en tu voz. Mm. A ver, puede ser, vamos a probar. Como esa pequeña distorsión que de repente sube. Mm. Podría ser la conexión de red, no estoy seguro. Pero avancemos y si va muy, muy mal, lo vemos luego. Cortamos y volvemos a conectar. Bueno, tú me dices, bueno, la secta es normalmente lo que se entendía en algunos casos por la práctica de yoga, pero como todo ocurre, tiene que ver con un desconocimiento. El yoga, como mucha gente sabrá, el yoga nace en la India y el yoga proviene de la cultura hindú, de la India, que es una cultura milenaria. Mucha gente data a este yoga, bueno, se me han armado unas rayas rarísimas ahí, data al yoga de unos 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces dicen el yoga es antiquísimo, proviene por ejemplo de una cultura llamada Mohenjo-Daro, Mohenjo, así, Daro, y Harappa. Harappa era otra ciudad, son dos ciudades que ciudades muy muy antiguas que realmente datan de estas fechas y también anteriores, ciudades muy avanzadas. Y como en estas ciudades se encontró figuras de una especie de hombre meditador, ¿no? En una posición de las clásicas de meditación, pero con cuernos, así con cuernos, que en realidad es lo que se conoce como un proto-Shiva, ¿no? Proto-Shiva, es decir, un ancestro o una figura anterior de lo que luego sería el dios Shiva, que es casi como el patrono de los yogis, ¿no? El dios Shiva suele tener cabellos largos y suele usar esos
aparentemente dreadlocks, ¿no? Que en la India se llaman yata, ¿no? Yata, los yatas son los dreadlocks como Bob Marley. Todo tiene un simbolismo. Bueno, esta figura se encontró en unos sellos de arcilla en estas ciudades antiguas, más o menos en esta época y quizá de mayor antigüedad también. Eran culturas bastante matriarcales, donde había un dios masculino llamado Shiva y una diosa, normalmente una diosa madre, que eran figuras como por ejemplo lo que luego se llamó Kali, o también otras figuras como Durga, y algunas un poco más intensas todavía que la propia Kali, ¿no? Diosas más relacionadas con el tema de la muerte. Entonces, esta figura de la diosa madre femenina y el dios macho, que normalmente estaba relacionado con el toro, ¿no? Con sus cuernos de la fertilidad. Por eso el culto al lingam, ¿no? Al símbolo fálico de Shiva, era muy común en esa época y todavía en la India se relaciona a Shiva con el lingam. Entonces, muchos yogis hoy en día, muchas practicantes de yoga piensan que todo lo que hoy conocemos de yoga proviene justamente de este 1500 antes de Cristo. En realidad, esta fecha... Sí, Pablo, Sí, dime. mira, quería decir, se me está escuchando mi retorno, Margot, No. y se escucha entrecortado a veces. Están diciendo Vale. en el chat que bueno, que se entiende, y creo que de repente un poco esto el carreo. ¿Podría volver a conectar tal vez para ver cómo anda? Vale. Cortemos y volvemos a conectar. Vale, te espero. ¿Me desconecto yo entonces? Sí, dale, prueba volviendo al... Ahí estoy, a ver si se escucha ahora mejor o igual. ¿Cómo me Se escucha? escucha mejor. Vale. Vale. Vamos a volver a poner entonces la hojita en blanco. Sí, cerré un programa que quizás estaba comiendo memoria y ahora creo que se va a escuchar mejor. ¿Se escucha entonces mejor ahora? Sí, se escucha mejor. Vale, Mucho más perfecto. claro. Perfecto. Bueno, entonces básicamente la idea es esta. En el 1500 antes de Cristo existió en estas ciudades, que eran ciudades de lo que se llaman pre-arias, porque los arios eran unas tribus o clanes que vivían en el norte de Europa, en la zona más alta, y que tuvieron que descender debido a descenso justamente de temperaturas, eran ganaderos, y bajaron a ese triángulo que llamamos el subcontinente indio. Y llegaron, viniendo de las estepas, y llegaron a las zonas de la India donde había esta figura de un dios masculino y una diosa femenina que tenían ya una cultura de, se ve, contacto con la naturaleza, contacto con la fertilidad, eran dioses de la tierra, eran agricultores normalmente los habitantes de esta zona, entonces eran la diosa y el dios. De la mezcla de estos arios que traían cosas como los Vedas, las famosas escrituras sagradas, los Vedas, que tenían dioses como por ejemplo Indra, dios muy equivalente a lo que es Zeus,
Por eso hay toda una teoría de que estos arios, cuando descendieron a distintas partes de Europa y de Asia. Entonces la cultura griega también recibió esta influencia y hablaban de dioses paternales, de dioses celestiales y masculinos, dioses normalmente del rayo, ¿no? De la tormenta, del rayo, de las estrellas, ¿no? Dioses masculinos, fecundadores y poca diosa femenina. Las diosas femeninas normalmente eran diosas subyugadas por lo masculino. Entonces, esta idea de Indra o Zeus, Varuna, dios de la lluvia, por ejemplo, y de las aguas, los Ashwins, que eran la versión de los dioscuros Castor y Pollux, bueno, estaban los Ashwins. Entonces, los Vedas eran unos himnos muy parecidos a lo que serían los salmos del Antiguo Testamento, donde se habla de, no sé, oh Varuna, descarga la lluvia para que recibamos la fertilidad, o oh Indra, con tu rayo, no sé, destruye a nuestros enemigos y protégenos. Es decir, todo un culto de lo masculino, de la fuerza. Esto entró a el mundo femenino, un mundo más en contacto con la naturaleza, más en contacto con el surco. Sabemos que los agricultores, al tener que arar la tierra, tenían esa sensación de que la tierra era un surco, es decir, una vagina, donde la semilla caía y esa semilla, tarde o temprano, obviamente fructificaba y salía una plantita desde el suelo. De la misma manera que de una vagina fructificada o fertilizada salía luego un niño, un bebé a la vida. Entonces era el mismo fenómeno y era igual de misterioso. Por eso el culto a la diosa, a la femenina, tiene mucho que ver en los cultos matriarcales a la mujer como símbolo de lo misterioso, símbolo de lo que no podemos entender, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mujer que está así en condiciones normales, de repente, por alguna razón, le empieza a crecer la barriga y luego de unos meses de esa barriga nace un niño? ¿Cómo puede ser que salga de su interior un ser vivo que haya estado ahí criándose, ahí dentro en la oscuridad, igual que una semilla? Entonces, estas culturas pre-arias llegaron a estos cultos matriarcales, a estas culturas más de piel oscura, ¿no? Por eso los hindúes se dividen normalmente en hindúes de piel más cobriza clara, que son los descendientes de los arios, e hindúes de piel más oscura, que son de las clases bajas normalmente. Porque los vencedores, los que llegaron, impusieron sus castas, que normalmente eran las 3 castas superiores, ¿no? Que eran los brahmanas, los sacerdotes brahmanas, los kshatriyas, los guerreros, los kshatriyas, y los bueno, no me acuerdo, vaishyas, ahí, vaishyas, que eran los comerciantes. Entonces, estas eran las 3 castas. Y después estaban abajo estos mismos que entraron como los sudras, que serían como los trabajadores manuales, o peor todavía, los descastados, que eran los que Gandhi ayudaba, los descastados. Los descastados directamente eran parias que tenían que vivir al margen de las ciudades y vestirse con ropas de los cementerios, de los muertos, porque no tenían derecho a nada, ni a trabajar. Entonces, de esta fusión que se da entre el mundo de los arios y el mundo matriarcal, estos arios que vienen y se asientan, empieza a surgen muchas cosas. Surge de la mezcla de... ¿Se va escuchando hasta ahora? ¿La voz bien? Se escucha perfectamente, Pablo. Ah, genial, genial. Solo que mi voz a veces. Vale. Entonces, de la fusión de lo ario, ¿no? Más mental, más frío, más masculino, ¿no? Más solar, y lo femenino de las clases, de las castas, de los pueblos más autóctonos de la India, sale una fusión de escrituras nuevas que fueron los Vedas, como título genérico, que
esos Vedas obviamente se dividen en varias categorías de libros, que ahora no los vamos a citar porque si no va a ser muy largo y complicado, em, y que empiezan a enriquecerse con todo el conocimiento de la sensibilidad, el contacto con la vida. Esta gente, los que vivían en el mundo matriarcal, obviamente conocían mucho más su cuerpo, eh, sus sentidos, ¿no? Sus sensaciones. Entonces, esto dio origen a que con el tiempo, esta dureza de los Vedas, esta dureza de las religiones monoteístas, porque aunque ellos fueran politeístas, monoteístas, aunque fueran politeístas, los arios tenían una deidad básica que era Brahma, ¿no? El creador, Brahma, un dios paternal, un dios patriarca, y eso dio con el tiempo la idea en uno de estos textos que son hijos de los Vedas, los Upanishad. En los Upanishad, que son como la crema de la sabiduría, salió la idea de Brahman, Upanishads, Brahman, que es como una abstracción, Brahman, una abstracción de ese creador. Es como si dijéramos, ¿cuál es la esencia misma de ese creador que no tenga forma humana, que sea algo intocable, impensable, inenarrable, algo inalcanzable, totalmente ajeno al lenguaje? Esto es Brahman. Sigue siendo una idea bastante masculina, una idea fría, una idea como el arquitecto de Matrix, una idea muy con poco corazón. Entonces, surgió dentro de esta fusión la necesidad de bajar de nuevo hacia el corazón. Y bajar hacia el corazón se llamó Tantra. Hubo en la India un movimiento que cobró mucha fuerza más o menos a partir del 1300 o 400 después de Cristo estamos hablando. Es un movimiento que sume sus raíces obviamente en el pasado patriarcal, pero que era un pasado que había quedado aplastado por los arios, ¿no? Como siempre pasa, las culturas más paternales o más masculinas aplastan a las matriarcales y femeninas. Pero esto nunca muere, esto es algo que va con el ser humano, que el ser humano necesita el contacto con el cuerpo. Entonces aparece el Tantra como una corriente que dice, vamos a utilizar de nuevo el corazón, es decir, vamos a utilizar nuestros sentimientos, vamos a utilizar nuestras emociones, vamos a utilizar nuestros pensamientos cotidianos, vamos a utilizar nuestros sentidos, vamos a utilizar nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que nos hace humanos, en lugar de deshumanizarnos como propone Brahman o el creador Brahma, ¿no? Muy paternal, vamos a volvernos al revés, humanos. Entonces, de la fusión de ambas cosas surge la necesidad de traer esta idea abstracta de Brahma a un plano cotidiano, un plano de todos los días. Y ahí surge la figura del yogi. Porque el yogi, en realidad, cuando los Vedas tenían el auge, fue desde el comienzo, desde ese 1500, y luego se establecieron, se desarrollaron, salieron los Vedas mismos, ¿no? que es la parte, la parte poética, luego vienen los brahmanas, luego vienen bueno, no me acuerdo ahora la denominación, y por último los Upanishad, que son como un desarrollo de los Vedas. Y esta última parte, los Upanishad, lo que querían o lo que pretendían hacer era desapegarse de algo que estaba sucediendo, que era una institucionalización de este culto védico. Estaban apareciendo demasiados sacerdotes, demasiados rituales, demasiadas pago de, ¿no? Cada cosa que se hacía, una boda, no sé, la cosecha, todo había que contratar sacerdotes que hicieran ritos y todo eso costaba dinero, era engorroso, era agotador. Entonces empieza a surgir la figura del yogi como un tipo que está cansado de todo eso y se va a vivir al bosque. Y en el bosque, a veces en la montaña,
en el lugar alejado, en la caverna, vive como un uranio. Y lo que hace es reproducir todo el mundo que hasta ese momento existía, ¿no? Los Vedas, los sacerdotes y todo eso dentro de sí. Empieza a decir, ese macrocosmos, ¿no? Ese mundo exterior, necesito reproducirlo en mi interior, porque me voy a ir a vivir al bosque, me voy a ir a vivir a la caverna, y yo no puedo llevarme 80 sacerdotes, el ghee, la manteca clarificada, no puedo llevarme las piedras sagradas, no puedo llevarme los utensilios, los libros, no puedo. Entonces tengo que reproducir en mi microcosmos, dentro mío, todo eso. Todos estos dioses de Brahma para abajo, Indra, Varuna, tienen que estar acá adentro mío. Ese ejercicio es Tantra. La visión tántrica, que toma su fuerza más grande aquí, hacia el 1300, 1400 después de Cristo, casualmente coincidente con el Renacimiento italiano. ¿Se escucha hasta ahí? Sí, sí, sí. Ah, vale. Coincidente con el Renacimiento italiano, en muchas partes del mundo, en el momento del 400, ¿no? del 1300, 1400, cuando cayó el Imperio Bizantino y vino para Europa esa sabiduría hasta ese momento perdida o solo reservada para el mundo greco, árabe y un poco egipcio, ¿no? De toda esa zona. También en la India parece que hubo un resurgimiento de traer todo al ser humano, ¿no? Que el ser humano sea la medida de todas las cosas. Entonces la figura del yogi dista mucho de ser la figura que hoy conocemos. El yogi de esa época era un tipo raro, era un tipo que se iba al bosque y que tenía una cara de pocos amigos. Se dejaba el pelo largo, es decir, normalmente los sacerdotes védicos tenían la cabeza así, totalmente rapada, con una coleta aquí atrás, la coleta de los brahmanas, como los Hare Krishna, pero el yogi no. El yogi se dejaba el pelo largo porque su ídolo, ¿no? Su ejemplo era el dios Shiva. Y el dios Shiva está normalmente meditando, tiene cabellos largos y enmarañados, sucios, ¿no? Se unta con ceniza su cuerpo, por eso su cuerpo es color blanco. Las cenizas son las cenizas de su esposa que se autoinmoló, llamada Sati, ¿no? De ahí viene ese ritual de que la esposa se arroja a la pira funeraria del marido, que lo prohibieron los ingleses recientemente, relativamente reciente. Él se unta con la ceniza de la esposa para acordarse de que todo es perecedero, ¿no? Y se va a vivir al bosque de frutas, de hierbas y poco más. Algo de leche si consigue, pero no come, obviamente carne no come porque es hindú. Solamente comen los kshatriyas, la casta de los kshatriyas son los únicos que tienen permitidos comer carne, porque son guerreros y tienen que tener fuerza para pelear, pero el yogi no. El yogi se mantiene a vegetales, leche y poco más, ¿no? Y no mucha leche tampoco. Entonces, es un tipo raro, es un tipo que no tiene muchas pulgas, como se dice, ¿no? O quizá tiene muchas de la suciedad. Y así que cuando esta persona entraba a algún pueblo, era visto como una especie de semidios, chamán, brujo, y asustaba a la gente. En realidad, el que va es este de aquí abajo, ¿no? Yo lo hice de arriba, ese era Shiva, es el ejemplo, ¿no? Es el dios que toman como ideal todos los yogis. Y cuando este yogi entonces va a un pueblo y se encuentra con una persona común, las personas normalmente lo reciben con mucha veneración y tienen miedo al encontrarse con él porque piensan que los puede maldecir inclusive. Entonces, la figura del yogi es un tipo rompedor, es el que rompe las estructuras, el que se va de lo institucional y rompe con lo institucional. Entonces, fuma a veces gamja, ¿no? Gamja, que es lo que sería la marihuana, con unas pipas que se llaman chilum, ¿no? Así, en forma así cilíndrica.
que se la ponen en la boca cerrando con las manos la entrada y fuman al igual que Shiva solía fumar estas sustancias, es decir, cultos haciendo referencia a cultos muy matriarcales, cultos mistéricos muy matriarcales. Eh, entonces se entiende que el propio modo de vida de un yogi es rompedor de por sí. Entonces él tiene que reproducir dentro de sí todo, porque no lo tiene fuera, no tiene elementos de metal ahí fuera para hacer el ritual, no tiene gente que cante los mantras, tiene que hacerlo todo dentro. Entonces el yogi dice, vale, me voy a inventar, dice el yogi, todo un sistema para que yo dentro mío pueda tener todo lo que necesito. Entonces los yogis dijeron, bien, vamos a decir que acá abajo, en la columna, hay un lingam, así, un símbolo fálico, ¿no? Con una serpiente que está envuelta 3,5 vueltas. Una serpiente que tapa la punta del lingam. El lingam es un pene, ¿no? Como energía germinativa, como símbolo de ese dios cornudo, ese dios macho cabrío, ese dios Shiva, ¿no? El generador, el que tiene la simiente. Y esta serpiente, 3,5 vueltas, representa a su esposa, representa a la diosa, ¿no? La diosa que en la India se conoce como Shakti. Shakti. Entonces, Shakti significa poder, poder. Entonces, ¿qué poder es? El que nosotros llamaríamos a este poder libido, ¿no? Es la fuerza de la vida, la libido o bien el eros, la fuerza vital, ¿no? Que nos permite levantarnos cada mañana, tener interés en hacer cosas, entusiasmarnos por un montón de cosas. Entonces ellos dijeron, vamos a imaginar que aquí dentro está eso, ya está. Ahí vive Shiva y ahí... A ver, Sí, se te cortó, Pablo. ¿se cortó? Se escuchó hasta fuerza vital. Ah, vale, vale. Estaba diciendo que esa fuerza vital la conocemos, por ejemplo, como libido, como eros también, ¿no? La energía de pulsión de vida, como diría Freud, que es lo contrario, eros es lo contrario a tánatos, que es la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, eros es lo que nos permite fructificar, lo que nos permite tener planes de vida y creer en la existencia. A eso los hindúes le llaman Shakti, que significa poder. Y dicen que está en la base de la columna y que el tema es que hay que despertarla. Entonces, todo el propósito de un yogi consiste en lograr que esta que está aquí enroscada, como dijimos, 3,5 vueltas, por eso recibe el nombre de Kundalini, y Kundala significa enroscada. Entonces, Kundalini es, o Kundala es enroscado, Kundalini es enroscada, ¿no? En femenino, Kundalini. Entonces, esta energía Kundalini es la que tiene que despertar y subir por la columna hasta el Sahasrara Chakra, hasta la coronilla, aquí, donde hay un loto de 1.000 pétalos. Por eso Sahasra significa 1.000, Sahasra, y Sahasrara es el chakra de los 1.000 pétalos. Aquí arriba se entiende que vive Shiva, el dios masculino, el que dijimos que tiene cuernos, ¿no? Está ahí como dormido. Y aquí abajo está ella, está Shakti. Esta es la idea de la caída, ¿no? Si estamos el Edén se corresponde con este estado de Shiva. Por eso Shiva siempre aparece sentado en profunda meditación, perdido ahí en sus pensamientos, ¿no? Meditando, en su estado de perfecto Ananda, ¿no? Perfecta bienaventuranza. Entonces, caer del Edén, el pecado original y todo eso, es debido a Eva, a Shakti, a la energía femenina, a Satán, ¿no? Satán es la energía femenina, porque la energía femenina, Shakti, es la que divide las cosas, que ya hemos hablado en otras ocasiones, en estas entrevistas, en estas charlas. Y esa energía de dividir es lo que nos mantiene entretenidos en la vida, discutiendo de si esto va en este huequito o en el otro. Eso es Shakti. Entonces Shakti tiene que despertar, atravesar unos chakras. Los yogis dicen, no es tan simple ese ascenso.
vamos a poner aquí en el medio otros elementos. Vamos a poner en total 6, así, 5 aquí en la garganta, 6 en el entrecejo. Vamos a poner 6 chakras, dicen los yogis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, Kundalini tiene que ir subiendo, pero al igual que cuando ponemos una escalera, por ejemplo, una escalera y ponemos escalones, nosotros decimos, no es lo mismo estar subido a este escalón, por aquí más o menos, que haber llegado a este, ¿no? La vida se ve diferente desde ahí arriba, la visión es otra. Por lo tanto, vamos a darle a cada uno de estos chakras símbolos distintos. Entonces los yogis dibujan o imaginan, visualizan dentro de cada chakra un dios, ¿no? Un dios determinado. Por ejemplo, aquí abajo está el dios Ganesha, que es gordito, así, es un dios que tiene cabeza de elefante, con una trompa. Y en cada uno de estos chakras hay un dios también. Hay un Bija mantra, un mantra semilla, que normalmente tienen así como una forma de, como si fuera un tendedero de ropa y cosas que cuelgan. Así se escribe en el sánscrito, ¿no? El Devanagari. Entonces, cada uno de estos chakras tiene un Bija mantra, es decir, un sonido semilla. A la vez tiene pétalos, una cantidad de pétalos determinados y colores determinados. De esta manera, los yogis van creando todo una especie de panorama de lo que es subir paso a paso. Entonces, el primer chakra tiene que ver con la tierra, el segundo tiene que ver con el agua, el tercero tiene que ver con el fuego, el cuarto tiene que ver con el aire, el quinto con el éter y el sexto no tiene... Sí, Sí, hay una observación que me gustaría acotar, Pablo, para dime. que la gente también pueda pensar, se pueda dar la oportunidad a ello. Esta idea de Baphomet, ¿no? Porque Baphomet también tiene la Kundalini, tiene el falo, representa el falo, y también muchas veces sale representado como una posición justamente de meditación, yogi. De hecho, también hay un manto que cubre las piernas de Baphomet. Sí. ¿Y cómo ves tú esa relación? ¿Cómo tú crees que llegó, digamos, esta sabiduría a Baphomet, a la idea de Baphomet? ¿Podría ser por los templarios, pienso yo? Yo creo que esta clase de imágenes que se plasman dentro del ser humano son una necesidad. Es decir, todo ser humano cuando acude a un rito externo, a ver aquí se escribe, ahí, a un rito externo, llega un momento que se cansa, porque tiene que estar haciendo cosas exteriormente, son muy distractivas, distraen muchísimo, agotan las fuerzas porque cada ritual requiere, la misa misma requiere mucha energía, hay que desplazarse, hay que estar, participar. En cambio, hay una necesidad de traer todo rito adentro. Entonces, los templarios mismos, como está bastante mitificada la imagen del templario, pero o exacerbada o pedestalizada, pero en realidad los templarios se entiende que eran monjes guerreros, ¿no? Las dos cosas, monjes, guerreros. Entonces, había algunos que eran muy brutos y que eran simplemente bestias que peleaban, ¿no? Y que les interesaba a veces el oro y la fama. Pero había otros que sí, que estaban más comprometidos y que tenían una visión más esotérica. Esto pasa siempre. Hay yogis, obviamente, completamente estúpidos, que aprovechaban su posición de medio chamán y de asustar al pueblo para llegar a los pueblos y que les den comida, que les den alojamiento, que les den adoración. Y había otros yogis más concienzudos. Bueno, con los templarios sucedía lo mismo. Los templarios se entendían que era una orden religiosa, guerrera y monástica, eh, Claro, y, claro. y desarrollaron sus símbolos. Es una necesidad desarrollar un símbolo que represente aquello que nos está pasando, sencillamente porque el símbolo es más sutil que el rito, ¿no? El símbolo es el Sí, sí, origen. sí, pero la observación que hago es que hay una relación simbólica en la idea, en el concepto de Baphomet, ¿cierto? Esta Mm, idea de Baphomet, sí, y
a una relación con lo que son, claro, la meditación yogi, ¿me entiendes? O sea, cuando tú hablas de esta idea del falo y todo eso. Y lo otro que yo quería decir, Pablo, una observación también, es acerca de estos chakras, de Sí, estos 7 chakras. sí, Bueno, hay gente que dice que ahora hay muchos más, sí, porque supuestamente, claro, porque se desprende del cuerpo ya la idea del chakra. Y la filosofía, por ejemplo, ¿cierto? De Blavatsky, donde habla, y luego aparece el Peter y también habla de cuerpos. sí, Entonces, una pregunta interesante, la duda que hace, es esta idea de estos 7 cuerpos energéticos que son como capas de una cebolla, sí, pero que son cuerpos, digamos, espirituales. sí, Un plano etérico, un plano mental, ¿cierto? Un plano astral. Y esto también se relaciona con los chakras. Entonces, podría ser que por el dualismo occidental, a la hora de interpretar estas fases del ser humano, por decir así, o estos estados, mm. o estas partes, no sé, eh, se hable de 7 cuerpos energéticos que están por sobre, digamos, el cuerpo físico. ¿Sería eso como una mala interpretación dualista, se podría decir? Sí, eso suele pasar, lo de tomar este dualismo occidental y empezar a pensar, como tú dices, esto de las capas de la cebolla, ¿no? Que en el centro está vacío, y pensarlos como capas autónomas. Esta idea de que esta capa es totalmente diferente a la otra y que inclusive aunque tengan un punto de contacto, no es, no hay una conexión con la siguiente capa. Entonces uno habla del cuerpo físico, por ejemplo, como la capa más exterior, que en la India se llaman koshas, ¿no? Entonces, está no sé, el prana maya kosha, que es el cuerpo del prana, de la energía vital, el ananda maya kosha, que es el cuerpo de la bienaventuranza, que está mucho más adentro, el anna maya kosha es el cuerpo físico, anna significa alimento, anna maya kosha, ¿no? Anna maya kosha es la envoltura del cuerpo. Entonces, los yogis reconocen todas estas envolturas, pero las entienden como interactivas, como que están en realidad, son dimensiones de la misma cosa. Como cuando uno dice, me enfadé y me dolió el estómago, ¿no? Es decir, están conectados. Estómago y mente, o estómago y emoción, son dos formas de hablar de la misma cosa. Por eso está esto del psique y la soma, y el soma, psicosomático, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas o las sensaciones psicosomáticas. Es decir, el cuerpo, soma, está relacionado con la psique, pero directamente. Son la misma cosa, como dos extremos de la misma vara, ¿no? Por eso el yogi descubre que afectando al lado del cuerpo, si yo, por ejemplo, respiro de una manera adecuada, em, me estiro o pongo la pierna de una manera adecuada, determinada, hago, no sé, una retención de aire determinado, bueno, voy a afectar a mi psique. Y esto lo podemos ver todos. Si yo estoy enfadado o asustado, voy a respirar rápidamente. Mi soma, mi cuerpo va a respirar agitado, rápido y va a estar crispado, va a estar tenso. Pero si yo, por ejemplo, estoy tranquilo mentalmente, mi cuerpo va a respirar más lento, va a estar menos tenso. Ergo, por lo tanto, si yo cambio cómo está mi cuerpo, por ejemplo, lo relajo, le hago hacer patrones de respiración ritmados que tienden a tranquilizar, voy a lograr que mi psique esté más tranquila entonces el yogi descubre que la forma que tiene de poder despertar Kundalini y atravesar todos los chakras es apaciguando a, al prana, a la energía vital, ¿no? Es como si yo intentara, por ejemplo, hilvanar una aguja, meter por el... vamos a dibujar aquí, que si no lo cruza y hace una raya. Ahí, si esto es una aguja y yo quiero meter un hilo por ahí, resulta difícil, ¿no? Meterlo. Y si yo tengo medio Parkinson o estoy nervioso o asustado, mucho peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hilvanar? Si uno alguna vez hilvanó una aguja, sabe que a veces hasta casi no respira. Después del quinto intento, uno intenta no respirar al meter el hilo, intentando que en esa vez lo logre. Bueno, el yogi descubre lo mismo, que para que Kundalini pueda entrar en el canal central, los yogis dicen esto: tenemos un canal central
así, en el medio de la columna, que es como un tubo hueco, así, un tubo hueco, que conecta los dos extremos. Abajo está el lingam, ahí, con una base, y Kundalini, la energía vital serpentina. Y tiene que subir, pero yo la tengo que meter por el agujero. Y aquí al lado, dicen los yogis, hay dos canales. Uno que se llama Ida, ¿no? Y otro que se llama Pingala. El que se llama eh, Pingala, perdón, Ida es femenino. Ida es femenino y Pingala es masculino. Así. Entonces, ellos dicen que cuando uno quiere hilvanar esa aguja, meter por el centro, aquí por el medio, normalmente lo que pasa es que no entra, que se te va por un lado o por el otro. Entonces, recordemos que todo esto es simbólico. Lo que tú estabas diciendo de que hay distintas cantidades de chakras es así. Los chinos, por ejemplo, tienen una cantidad de chakras determinada y en ciertos lugares. Los tibetanos tienen otra cantidad de chakras y en otros lugares. Los hindúes tienen una determinada y algunas líneas de cada uno de ellos va variando también la distribución y cantidad. ¿Por qué es esto? Porque los chakras no son cosas que están ahí, no es un órgano, un chakra. Un chakra es una convención metafórica. Es como decir, mira, decimos, Pascal, se me ocurrió que podemos inventar que hay un chakra aquí, ¿qué te parece? Y tú me dices, vale, me parece buena idea, ahí queda. Y si ponemos otro aquí también, vale, ponlo. Y si ponemos uno aquí, entonces nosotros descubrimos que nos gusta que haya 5 chakras en vez de 7 o 6. Y listo, para nosotros los hay. Entonces, ¿qué importa dividir la vida en Padre, Hijo, Espíritu Santo o en el uno, el nous y el alma, o dividirla en vez de en 3, en 45? ¿Qué importa que una escalera tenga 3 escalones nada más o que tenga 45? Si lo importante es que uno sepa que los usa para subir, ¿no? Obviamente la escalera que tiene 45 va a ser más trabajosa, va a tener más detalle, va a ser más minuciosa que la que tiene 3. Entonces, la gente a veces se pelea porque no, que hay 2, hay 3, hay 7, que este es el chakra de no sé qué y que está más a la derecha y que hay un chakra menor a cada lado, el Surya y el Chandra, ¿no? Correspondiente al Sol y a la Luna, y se empiezan a pelear por detalles como esos, cuando en realidad son convenciones. ¿Se escucha ahora lo que digo? Sí. Vale. Entonces, estos dos canales, canal femenino, ¿no? Femenino y canal masculino, se corresponden, los yogis hacen esto, hacen metáfora, de todo metáfora, porque ellos tienen que traer todo el mundo a los símbolos, todo lo que hay afuera a los símbolos. Entonces dicen, ¿qué es lo masculino? La acción, la voluntad de hacer cosas, el deseo, cuando yo deseo algo, me convierto en penetrante, ¿no? Yo soy como un falo que va a penetrar, mi deseo, quiero esto. También, no sé, de ahí se deriva la ira, la codicia, todo eso es masculino, ¿no? Entonces los yogis dicen, si estás bajo los efectos de quiero hacer muchas cosas en la vida, tengo propósitos muy marcados, deseo conseguir tal cosa, estoy enfadado por esto, codicio, no sé, las riquezas ajenas, bueno, vas a estar con el sol a tope. Entonces se te va a activar demasiado el canal Pingala, el canal del sol, y vas a estar así, sumamente agitado, sumamente inquieto. Por lo tanto, hilvanar la aguja, olvídate, no la vas a meter nunca por el agujero. Entonces dicen, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que apuntar a la luna, porque la luna es más tranquila. Entonces, ¿qué es la luna? Bueno, la luna es la suavidad, la tranquilidad, ¿no? Todos valores femeninos, la belleza, la dulzura. Entonces, la emotividad del corazón, la emotividad. Entonces, si uno vive una vida más acorde a la luna, que es lo que el yogi busca, despertar el nadi lunar, toda la práctica de yoga busca tener ese nadi activado, el ser humano está más tranquilo, ¿no? Uno está más contento, más relajado, por lo tanto a la hora de hilvanar una aguja se hace el proceso muchísimo más fácil. Entonces,
el yogi ahí sí, con esa tranquilidad logra meter Kundalini a través de los chakras y llegar hasta la coronilla de la cabeza, donde está el loto de los 1000 pétalos. Entonces, cuando Kundalini despierta y el yogi va atravesando el canal central se llama Sushumna, el nombre es Sushumna, así, Sushumna, y tiene 3 niveles interiores, cada uno más sutil que el otro, concéntricos, es como si ese tubo tuviera dentro otro tubo y dentro otro tubo, ¿no? Que se llaman chitrini y no me acuerdo qué otro nombre. Entonces, son como las 3 vías de la alquimia. Entonces, cuando atraviesa cada chakra se disuelve. Si vos en el primer chakra tenías, por ejemplo, tus emociones, bueno, se te deshacen. Si en el tercer chakra tenías tu fuerza de voluntad y tus propósitos de vida, se deshace. Es como la práctica de la noche oscura del alma, el meditador, el contemplativo, que va deshaciendo todo. Entonces, subir por los chakras... Es un proceso de transmutación. Sí, es un proceso de transmutación, pero en esta primera etapa es un proceso de destrucción directamente. Esto es el apocalipsis. Despertar Kundalini es un sinónimo de que se te acaba el mundo. Es el apocalipsis, ¿no? Es la apocatástasis, la disolución de todo. Entonces, ¿qué hace Kundalini cuando sube? Se lleva consigo toda la vida. El yogi, de hecho, que sube Kundalini hasta aquí, hasta el Sahasrara, se dice que solo la cabeza le queda caliente y el resto del cuerpo se le enfría como un muerto y queda duro como un palo. Si uno lo toca con la mano, está duro el tipo y obviamente no respira. O sea que no solamente Kundalini se lleva todas sus energías metabólicas, todas sus energías mentales, sino que justamente su metabolismo, su propio cuerpo, queda detenido. En algunos casos, no, el yogi muere. Simbólicamente, si a los 21 días no baja Kundalini otra vez, el yogi muere. Por eso tiene un discípulo a veces que al oído derecho le recita el Om para recordarle, como diciendo, maestro, vuelva a la vida. Cuando Kundalini llegó al Sahasrara, vuelve a regresar. Y cuando baja, va reconstituyendo cada uno de estos chakras, los hace nuevos y perfectos, ¿no? Entonces, eso es como el descenso, el regreso de Cristo, digamos. Cristo sube, se acaba el mundo y ahora regresa. Y cuando regresa te acomoda todo el mobiliario. O sea, el yogi baja con todo, baja esa Kundalini con todo bien acomodadito. Pero esto no termina aquí, sino que el yogi tiene que ahora hacer otra vuelta. Y dice, vamos de nuevo, otra vez. Sube Kundalini, baja Kundalini. Esto es lo que los alquimistas llaman el famoso solve, o sea, disuelve. Es decir, cuando Kundalini sube, ¿qué hace? Te disuelve la vida y coagula. Por eso la gente a veces dice, no, es peligroso despertar Kundalini, porque si despiertas Kundalini, todo tu mundo te puedes volver loco, por ejemplo. Bueno, es por eso, porque se disuelve todo y luego se vuelve a coagular una y otra vez. Los que practican yoga o han hecho alguna técnica no de meditación tipo mindfulness, sino de meditación yógica, justamente, que incluye visualización, ¿no? Visualización, técnicas respiratorias, esa combinación, técnicas respiratorias y postura corporal, que combinan estos elementos, sabrán que se trata no solo de subir, sino de bajar también, continuamente. A veces con la respiración, a veces reteniendo el aire. Este subir y bajar es un perfeccionar cada vez más. Ahora, ¿cómo lo plantean los yogis? Los yogis lo hacen todo como una metáfora, porque los símbolos entran mejor a la conciencia que las explicaciones. Entonces ellos dicen así, en la coronilla de la cabeza, ¿no? Tenemos ahí arriba, una especie de luna, una luna llena, ¿no? Que es la luna de Shiva. El yogi tiene ahí en la coronilla de la cabeza una luna. El yogi abajo, aquí, tiene a Kundalini, que está durmiendo, es la serpiente. Cuando esto es así, cualquiera de nosotros lo que tenemos simplemente es nuestros chakras funcionando a medias, ¿no? Es decir, con estas dos, Ida y Pingala,
que se cruzan y más o menos, lo estoy haciendo donde no van, pero no importa, eh, más o menos funcionando como puede. Hay algunos que funcionarán más a través de lo lunar y son más tranquilos, otros funcionarán más a través de lo solar y son más activos. Pero nunca enhebramos la aguja, ¿no? Le damos por los costados. Entonces, eso es llevar una vida a los tumbos. Te tocó ser más tranquilo, te tocó ser más, al revés, perdón, este lado más nervioso, este lado más tranquilo. Pero esa es la vida de cualquier ser humano. Es un ser que tiene el sol y la luna separados, ¿no? Los alquimistas dicen que el sol y la luna tienen que volver a unirse, el rey y la reina tienen que volver a unirse. El yoga es alquimia, solo que es alquimia de Oriente, ¿no? De ahí viene en realidad. La alquimia viene de Oriente, viene de Egipto, luego la toman los árabes, ¿no? Por eso alquimia, esa palabra al es árabe, obviamente. Hace referencia a la tierra negra de Egipto, ¿no? La piedra negra desde la cual despierta todo. Esa piedra negra es el lingam, que normalmente se hace de piedra basáltica, piedra negra, piedra basáltica, el lingam de Shiva, que tiene la serpiente 3 vueltas y media. Entonces, Kundalini tiene que despertar. ¿Cómo hacemos para que despierte Kundalini? Bueno, los yogis dicen esto. Kundalini está contenta ahí abajo, no necesita nada, por eso no despierta, porque nosotros nos manejamos con el sol y la luna y con eso tiramos para adelante. Es como tener la casa toda desarreglada, pero más o menos vivimos igual. Entonces los yogis lo que hacen es, dicen, vamos a matar de sed a Kundalini, porque como a ella algo de esta luna le cae y algo de este sol le cae, se alimenta de eso, o sea, se alimenta básicamente de nuestra mediocridad cotidiana, ¿no? De nuestras emociones. Ella aquí abajo es el caos. Ella es el caos, es la materia prima de los alquimistas, totalmente caótica, es la piedra en bruto. Y se alimenta, como dicen los conspiranoicos, de los reptilianos, que se alimentan de nuestras emociones. Bueno, ella se alimenta de eso, ¿no? Nuestra libido cotidiana está alimentada por enfados, miedos, fobias, codicias, los famosos 7 pecados capitales, ¿no? Lujuria, gula, ¿no? Pecados. Cuando uno quiere romper ese ciclo y dejar de ser un mediocre, entonces ahí empieza el camino iniciático de ser realmente un yogi. ¿Qué es un yogi? Viene de yoga, unir, ¿no? ¿Y qué unimos? Unimos a Kundalini con el amigo Shiva que está aquí arriba. Entonces, se dice que Kundalini vive de los vestigios que le caen de esta luna, de este solcito, y de esta luna que está aquí arriba, le caen unas gotitas muy pequeñas. Entonces con eso aguanta. Pero eso es vivir miserablemente, es vivir a medias, dice el yogi. Vamos a hacer algo, dice. Vamos a quitarle la luna y quitarle el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a disminuir mi enfado, voy a disminuir mis deseos, voy a disminuir todo lo que sea el sol. Vale, ya lo logré. Ahora voy a disminuir también mis emociones, cosas de la luna, mi contacto con la belleza. Es decir, lo que voy a hacer es morir. Voy a morir. Me voy a volver cero. Me voy a hacer desaparecer como ser humano. Todo lo que me hacía humano, por lo tanto mediocre para el yogi, lo voy a deshacer. Entonces, ¿qué técnicas usa el yogi para esto? Bueno, control de la respiración. La respiración fluye normalmente, ¿no? ¿Qué hace el yogi? La detiene. Dice, vamos a hacer lo que se llama kumbhaka. ¿Se va escuchando esto? Sí, se escuchó hasta que utiliza técnica de respiración. Bien, bien. Entonces, el yogi sabe que respiramos normalmente y que la respiración se vincula con las emociones. Él sabe que más rápido respiramos, más nerviosos estamos, más agitados, menos respiramos, más tranquilos. Por lo tanto, dice, ¿qué pasa? Si yo anulo la respiración, entonces hago lo que se llama kumbhaka. Kumbhaka significa olla, una olla vacía. Si yo retengo el aire, no respiro, voy a detener la mente, voy a detener las emociones, porque si yo respirando rápido estoy nervioso,
no respirando nada, tengo que no sentir nada. Genial. No respiro. Bien, primer paso. Después el yogi descubre que él tiene un cuerpo y el cuerpo se mueve todo el tiempo. De hecho, es bastante inquieto. Siempre está haciendo algo. Y el yogi se da cuenta que hay una relación directa entre moverse y sentir cosas. Si yo estoy enfadado, normalmente muevo los dedos, cierro el puño, crispo los músculos. Si estoy emocionado, si estoy disfrutando de la belleza, encantado, por ejemplo, siempre voy a estar haciendo algo corporalmente. Por lo tanto, el yogi dice, voy a inmovilizar mi cuerpo. Si yo lo inmovilizo, entonces obviamente tampoco voy a sentir nada. Y además, él dice, bueno, y aunque inmovilice las dos cosas, puede que quede algún funcionamiento en mi mente. Por lo tanto, como la mente tiene la tendencia a moverse, yo lo que voy a hacer es entretener a mi mente. No te escuchamos. ¿No? ¿No? ¿No se escuchó? Quedaste cuando se movilizan las dos cosas y... Ah, perdón, ahí. Bueno, espero que se pueda escuchar. El yogi dice, tenemos una mente y al igual que cuando, por ejemplo, uno tiene un elefante, ¿no? Un elefante así, con su trompa, el elefante, terrible mi elefante, bueno, este es un elefante, el elefante es muy inquieto con la trompa, los hindúes lo saben. Entonces, ¿qué hace el yogi? Dice, vamos a darle un tronco al elefante para que lo tome con su trompa y se entretenga, ¿no? Al entretenerse, se queda tranquilo, ya no molesta. ¿Se escucha eso? Sí, sí, Ah, se vale, vale. escuchó. Vale. Entonces, el yogi dice, vale, entonces con un mantra, esto sería un mantra, una palabra que se repite a cada rato, un mantra, lo que sería en cristiano una jaculatoria, un mantra o una visualización de algo determinado, que puede ser los propios chakras, yo mantengo a mi mente ocupada. Por lo tanto, no fluctúa. Entonces, detengo la respiración, detengo el cuerpo, detengo la mente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy muriendo. El yoga es una técnica de mortificación. Mortificar significa hacerse muerto, morirse, mortificación, ¿no? Entonces, el yogi a través de la mortificación anula todo lo que es sol y luna. Pablo, Sí. nos informan desde el chat que no estás compartiendo pantalla. Y yo acabo de verificar y efectivamente no está saliendo. A ver si podemos volver a compartir. Ah, pero Rarísimo, que yo estoy aquí dentro viendo tu pantalla, pero en el video efectivamente no está saliendo. Muy raro, pero bueno. se habrá cerrado. A ver ahí. Uy, espero que no sea desde hace mucho, porque si no, los dibujos no se habrán visto. Que no son grandes dibujos tampoco, como para andar preocupándose de perdérselo. Todavía no se ve. Espera, espera. Ahí, Tal vez podrías ahí se ve. dejar de compartir y volver a compartir. Vale, vale. Ahí no No, se. todavía no aparece. Vale. Entonces es una Ahí, cosa. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. White, ahí. Espera. Ahí se ve. Si yo hago así. ¿Se ve algo ahí, Pascal? Pascal. Pascal. Me he quedado solo. Hola, Pascal. ¿Me oyes ahí? Pascal.
Sí, he visto ahí. Ahora sí. Vale, probemos ahora. Debe ser mi conexión de internet, que es desastrosa. ¿Ahí? ¿Se ve ahora la Sí, pantalla? no te preocupes. ¿Se ve Sí, ahí? Vale. Más o menos sí. retomo donde estaba explicando. Sí, cuando te dije que no se veía más o menos por ahí. Vale, vale, vale. Em, Decíamos que los yogis consideran que, hablando metafóricamente, que Kundalini, que vive en la base de la columna, aquí en el lingam, en forma de una serpiente que está enroscada 3 vueltas y media, y que hay, ya dijimos, chakras a distintas alturas, que cada cultura los pone en una altura diferente. Em, los yogis consideran que hay una luna llena en la coronilla de la cabeza, que es el loto de los 1000 pétalos, donde vive Shiva, ¿no? La energía masculina, lo trascendente. Y ella es la energía femenina, que está en la base de la columna, relacionada con la libido, ¿no? Con la energía vital, con el eros. Entonces, eh, la energía normalmente en nuestra vida fluye a través de dos canales llamados Ida y Pingala, ¿no? Que son dos canales alternativos. Uno es Estaba revisando, Pablo, y se cortó la pantalla cuando hablaste de este concepto de la mediocridad. de la... Vale. Sí, sí. Cuando hablé de la qué, ¿me lo repites? Sí, te comentaba que tú estabas, se cortó la pantalla cuando tú estabas hablando sobre el concepto de la mediocridad. Ah, El vale, vale, concepto de vale. la mediocridad que utilizaste para... Bien, Claro. bien, 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 bien. Bueno, lo explico un poquito más rápido esto. Vivir a través del sol y vivir a través de la luna es lo que hacemos los seres humanos normalmente. Eso al yogi no le satisface. El yogi dice hay que ir más allá, porque vivir a través del sol es vivir a través de emociones como la ira, el deseo, la pasión, la codicia. Y vivir a través de la luna es vivir a través de emociones más tranquilas, que en eso es beneficioso, como la belleza, los sentimientos, la bondad, pero sigue siendo algo parcial. Y los yogis, como el yoga es también una forma de alquimia, que ya dijimos, entonces el yoga busca que estas dos cosas se integren para neutralizarse. Estos dos opuestos que viven separados necesitan equilibrarse para que Kundalini pueda despertar y ascender por el canal central. ¿Cómo logramos esto? Dicen ellos, tenemos que matar de hambre a Kundalini, porque Kundalini se alimenta de unas gotas de néctar que caen de la luna que está arriba y unas pequeñas gotitas que le vienen del sol y de la luna, pero esto es a lo que le llamábamos una vida mediocre. Vivir en la luna o vivir en el sol es vivir una vida mediocre, en el sentido de media, mediocre, ¿no? Miserable. Para el yogi eso no es vida, eso es mendigar, nada más. Entonces los yogis dicen, tenemos que despertar Kundalini. ¿Cómo lo hacemos? La matamos de hambre. Entonces le anulamos el sol, le anulamos la luna. Es decir, le negamos los deseos, las pasiones, la ira, la codicia, apaciguando todo esto y apaciguando también el disfrute de la bondad, de la belleza, de los sentidos, del cuerpo. Todo eso lo anulamos. Y para eso los yogis usan varias técnicas. Una es la respiración, otra es el cuerpo mismo y otra es la mente, que son los tres elementos que tenemos básicamente. Entonces dicen los yogis, si la respiración está muy relacionada con el moverse emocional, vamos a detener la respiración y al detenerla mis emociones se van a detener. Si el cuerpo se mueve todo el tiempo porque responde a distintas emociones, voy a detener mi cuerpo, inmovilizarlo para que se inmovilicen mis emociones. Si mi mente está deambulando de aquí para allá, voy a detener mi mente a través de, cada una tiene su técnica. Por ejemplo, la respiración es a través de respiraciones ritmadas
que buscan todas ellas acabar en la suspensión de la respiración, llamada kumbhaka en la India, ¿no? Kumbhaka. Esa suspensión es detener la respiración. No se respira para mejorar la capacidad pulmonar, se respira para detener la respiración. El cuerpo que se mueve todo el día, los yogis con los asana, con las posturas, buscan inmovilizarlo. Y la mente que se mueve todo el tiempo con el mantra o el dhyana, la visualización, busca llenarse de siempre el mismo elemento para que se detenga. Entonces, si yo detengo mi cuerpo, inmovilizo la respiración y mi mente, lo que logro básicamente es morir. Morir. Es una muerte. ¿Se escucha ahora, Pascal, un poco? Sí, sí, sí. Vale, vale. Este morir es lo que llamamos mortificación, ¿no? Mortificatio o mortificación es morirse simplemente, hacerse el muerto, hacerse amigo de la muerte. Entonces, cuando el yogi logra esto, Kundalini ya no tiene más alimento, se le ha negado el alimento. Entonces Kundalini se ve obligada a levantarse y a ir a buscar el néctar de la luna justo ahí arriba. Y se dice que Kundalini muerde a la luna para obtener ese néctar. Se alimenta de ese néctar y una vez que se alimentó, vuelve a descender tranquila hasta la base. Ese ascenso y descenso de Kundalini es el ciclo constante que le llaman los alquimistas el solve et coagula, ¿no? El solve et coagula es el subir y bajar de Kundalini por la columna. Esto produce una continua transformación porque en cada subida Kundalini arrastra todas las energías vitales que tenemos, todo lo que es lo solar, con todas nuestras gamas de emociones, todo lo que es corporal, todo se lo lleva y quedamos en un estado de muerto. Aquí arriba, muerto, Shiva como muerto. Esa es la imagen del yogi perdido en la meditación, ¿no? Perdido en la meditación. Y luego bajamos y volvemos a humanizarnos. Pero este ciclo es eterno, porque funciona como en una forma de espiral, ¿no? Cada pasada parece ser la misma, pero no es la misma. Es un nivel más profundo. Entonces, a eso se le llama yoga, porque es la unión, yoga, significa eso, viene de yuk, yugo, ¿no? Yugo, unión entre lo femenino y lo masculino, ¿no? O el sol y la luna, porque cuando anulamos al sol y anulamos a la luna, lo que estamos haciendo es como una especie de unirlos. Entonces, todo el yoga funciona con opuestos y todo el yoga lo que busca es despertar esta kundalini constantemente con, obviamente, el riesgo que implica, porque vivir una vida de austeridad y mortificación está la posibilidad de que yo hago todo esto y me vuelvo loco, como cualquier asceta de cualquier religión. Se vuelve loco el tipo porque se aparta del mundo, se va a vivir a la caverna, se va a vivir a la cueva, se va a vivir al desierto, se va a vivir al bosque. Entonces es un tipo que a veces, como digo, vuelve loco y asusta. Por eso decía yo que este formato de yogi, que es el verdadero, es muy distinto al yoga moderno, ¿no? Al que conocemos hoy en Occidente. No sé si hasta aquí quieres preguntar o decir alguna cosa. Perfectamente. Voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Igual ya llevamos 1 hora y algo y hay mucho que conversar, así que yo creo que mejor hacer 2 partes para que la gente pueda ver el video. Sí, sí. Porque ya llevamos 1 hora y algo. Mira, aquí Vaquero Retirado pregunta, ¿el yoga o meditación proviene del hinduismo? Pero creo que otras religiones lo tomaron también como una práctica trascendental como el taoísmo, Sí. sintoísmo, etc. ¿Habrá alguna diferencia? El yoga originalmente, claro, viene de la India. De hecho, la palabra yoga es una palabra sánscrita, ¿no? Que es el idioma hindú. Una lengua muerta de la India, como el latín de la India, ¿no? El sánscrito. Obviamente el budismo, que es hijo del hinduismo, tomó muchísimas ideas y entre ellas está el yoga. El yoga influenció muchísimo al budismo, de ahí que el budismo, por ejemplo, tibetano, algunos dicen que el budismo es hinduismo para exportar, ¿no? Al igual que el cristianismo es judaísmo para exportar, ¿no? Entonces, de la misma manera,
el budismo llegó también no solo a Tíbet, sino también llegó a China, el budismo llegó a Japón, el budismo llegó a Birmania, ¿no? Entonces, claro, todas estas culturas se vieron impregnadas de, no de hinduismo, sino de budismo que a su vez estaba lleno de yoga. Cuando, por ejemplo, el budismo llegó a Tíbet, lo trajo, este, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, ahora no me puedo acordar el nombre. Bueno, un Damo le decían los tibetanos, pero no me puedo acordar. Em, Fue no, a China, perdón, a China. Y él llevó la práctica del yoga sentado, meditativo, la misma que conocía de la India, ¿no? Porque el Buda, ¿qué técnicas usaba para meditar? Técnicas, obviamente, hijas del yoga, ¿no? De toda la panoplia hindú. Entonces, eso fue lo mismo que llegó a todas las culturas. Por eso no es raro que con distintos nombres estén todas estas culturas. De hecho, si uno mira, inclusive en Grecia, los padres del desierto también, cristianos, que tenían lo que se llama, por ejemplo, el esicasmo, ¿no? Que si uno lo mira, si bien ya dijimos que en el 1400 más o menos después de Cristo fue cuando el yoga tuvo su mayor auge con sus tres textos, el Hatha Yoga Pradipika, el Geranda Samhita, el Shiva Samhita y el Goraksha Shataka, ¿no? El Goraksha, cuatro textos, Goraksha Shataka. Bueno, estos textos son los textos claves. Esto ocurrió en el 1400, pero en los primeros siglos de nuestra era ya el esicasmo era una práctica hija de Grecia, de las austeridades griegas, de los estoicos, por ejemplo, y a su vez de los pitagóricos y a su vez de los egipcios. Entonces, todas estas culturas tenían un contacto entre sí, entonces aunque aquí lo veamos en el mundo cristiano como esicasmo y en Japón, de repente, como decía el que hizo la pregunta, que en el sintoísmo, cosa un poco rara, ¿no? Pero el sintoísmo normalmente no es una religión animista, no sé, y más vale ritualista, así que no sé hasta qué punto tiene algo de yoga. Pero sí, por ejemplo, en el taoísmo, hay un Tao muy puro que no incluye ninguna de estas técnicas. De hecho, el sucesor de Lao Tse, que es Chuan Tse, se burla constantemente de los que respiran como oso, o que hacen distintas técnicas, él dice como de animales, porque los chinos así lo practicaban, como que son técnicas que en realidad no sirven para nada más que para perder tiempo. A él no le gustaban. Entonces hay un Tao puro que rechaza todo eso y hay un taoísmo más ritualista que sí incluye técnicas como sellos, como respiraciones, como posiciones de la lengua. De hecho, yo en una época tomé una iniciación de esto, del taoísmo más burdo, más ritualista, no del puro, porque no tiene iniciación el puro, eh, y me daban los 5 tesoros, ¿no? Que eran 5 técnicas secretas que incluían una posición de la boca y de la lengua, una posición, un mudra, un gesto de las manos, un mantra que nos daban. No, 3 tesoros, eran 3, no eran 5, eran 3. Entonces, cada una de estas culturas tiene impregnado. El budismo tibetano es más que obvio que tiene técnicas de yoga. Hay un yoga tibetano también con ese nombre, ¿no? Entonces, sí, el yoga ha impregnado todo, porque el yoga de por sí, como son técnicas austeras de un yogi sentado en meditación en un bosque y está desprovisto de todo marco ritual, encaja en cualquier lado. Por eso se dice muchas veces que el yoga no es religioso en el sentido ritualista. Entonces, un cristiano puede hacer yoga en el sentido de técnicas de respiración, de control corporal y de control mental, tranquilamente usando las técnicas del yoga sin perturbar su religión. Es como una especie de técnica limpia que se puede meter en cualquier lado. No sé si responde la pregunta. Perfecto, Pablo. ¿Qué condiciones son favorables para efectuar una buena práctica de yoga?
tenemos que diferenciar bien. Una cosa es el yoga de la India, ¿no? El yoga oriental, que es este que venimos hablando, que sería lo que podríamos denominar un yoga de verdad, un yoga serio. Y otra cosa muy distinta es el yoga de Occidente. El yoga de Occidente, yo soy profesor de yoga, que es algo vergonzoso para, si lo digo delante de un yogi de estos, ¿no? Decir que soy profesor de yoga. Bueno, el yoga de Occidente, que me engloba a mí y a muchas otras personas que lo enseñamos para occidentales, es básicamente gimnasia, ¿no? Eh, Porque lo que busca es eh, un bienestar físico, una flexibilidad corporal, una relajación mental y nada más. Punto. ¿No? Mejorar la salud, mejorar la respiración, mejorar la columna. Es básicamente lo que el occidental entiende. O sea, esto se convierte en algo totalmente empírico, algo práctico. El occidental dice, a mí dame algo que me sirva. ¿Para qué me sirve eso? Y para tal cosa, vale, me gusta. ¿Para qué me sirve? No, para nada, no lo quiero. El occidental quiere que todo le sea práctico. Entonces es empírico, es una gimnasia empírica. Es un hazmerreír para un hindú serio. Lo que pasa es que si hoy vamos a India, está lleno de hindúes que han comprado este modelo occidental, porque hay hindúes dentro del mundo hindú que han cultivado esto para poder vendérselo a los occidentales, a nosotros, y que una vez que lo compremos vuelva a entrar a la India desde Occidente como si eso fuera el yoga. Entonces hoy encontramos muchos hindúes que lo que hacen es flexibilidad, bienestar físico, venden eso, ¿no? Y encima pretenden hacer del yoga algo científico, ¿no? Como siempre pasa con todo lo antiguo. Bueno, esto, si alguien me pregunta qué se necesita para practicar esto, no, nada. Ganas de practicarlo y cualquier cosa que uno haga le hace bien, obviamente. Va a obtener flexibilidad en la columna, salud corporal, relajación mental, todo va a ser beneficios. Pero no hablemos de nada místico, ¿eh? Esto no va a dar algo místico. Esto simplemente aporta lo que aporta. Se llame yoga Bikram, se llame yoga de Iyengar, se llame yoga de Ashtanga, se llame yoga de Kundalini yoga, se llame el nombre que uno le quiera poner, ¿no? El Swastika, cualquier variedad de yoga de estos apunta normalmente al occidental promedio, que es práctico, ¿no? Entonces quiere beneficios concretos. Ahora, si yo quiero practicar este otro yoga, tengo que entrar dentro de otro formato, que es el formato de lo que se llama el Ashtanga, pero no el Ashtanga ese que nombré recién, que es un yoga moderno, que tomó este nombre también. Ashtanga significa 8 partes, ¿no? El yoga de 8 partes, Ashtanga Yoga. Esas 8 partes son... ¿Se escucha ahora, Pascal? Sí, sí, sí. Porque ya estoy paranoico de que se Sí. corta. Bueno, la verdad es que no sé si tiene que ver con la respuesta que le tienes que dar en qué condiciones favorables para efectuar una buena práctica de yoga, porque si no lo podríamos dejar para la próxima parte, Pablo, porque ya llevamos como 1 hora y media casi, Bueno, y si vamos a extender más, sería bueno hacer una segunda parte, ¿te parece? vale. Si quieres hacemos alguna otra pregunta que quede y ya esto lo dejamos para la próxima. Sí, hay una pregunta que me parece fundamental como para cerrar esta introducción, Sí, que es de Vaquero Retirado, que ha estado muy preguntón, y eso es muy bueno, porque la curiosidad está bien. Dice, ¿cuán fidedignas son las teorías de los chakras? Y con eso yo creo que tú lo puedes explicar perfectamente, Pablo, para que se entienda bien esto de los chakras en el sentido de que no importa si es real o no, ¿no? Sino que más bien cómo interactúa con nosotros. claro. Podemos hacerlo así para entenderlo bien. Si yo le digo a una persona, ¿no? Aquí en Occidente, dibújame a Dios, bueno, quizá
me haga este dibujo, ¿no? Y me diga, esto es Dios, ¿no? Una cruz. O me diga, esto es Dios, y me dibuje a Jesús con su cabello largo, quizá enseñando a la gente, y me diga, esto es Dios. O que me diga esta figura del triángulo con el ojo dentro, ¿no? Como el ojo de que todo lo ve, es Dios, ¿no? Cualquiera de estos símbolos, uno podría decir cuán fidedigno es este símbolo como símbolo de Dios. Un símbolo es algo donde yo deposito significados, ¿no? Entonces, ¿qué es una cruz para mí? Y bueno, será el sacrificio, será el amor, será la entrega, una serie de cosas, ¿no? Bueno, este es el símbolo. Ahora, ese símbolo yo me lo voy a colgar en un collar aquí en el cuello y voy a sentir que me protege y que cada vez que me miro en un espejo me lo veo y me hace acordar a algo. ¿A qué? A esto, a el sacrificio, al amor, a la entrega. Por lo tanto, me retroalimenta el símbolo. Entonces, de la misma manera funcionan los chakras. ¿De dónde salió esta cruz? Es lo que se llamaría una convención. Convención significa que a mí un día me pareció bien representar, porque de hecho el cristianismo no nació con la figura de una cruz. Antes el cristianismo se representaba así, como un pez, ¿no? El ictis, ¿no? Que es el nombre de Jesús Christus, bueno, no me acuerdo bien, pero Hijo de Dios. Creo que es Jesús Christus, eh, Hijo, Theos, bueno, ahora no me acuerdo, voy a meter la pata, Ictis. Entonces, imaginemos que creamos símbolos como estos, los alimentamos con un montón de significados y a este le llamamos Muladhara Chakra, ¿no? Muladhara Chakra. ¿Y por qué le llamamos Muladhara? Porque está en el mula, en la raíz, y es el adhara, es el que sostiene a todo. Entonces lo ponemos acá abajo y decimos, mira, acá vamos a poner una cruz. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la cruz implica soportar, aguantar, y bueno, entonces ahí es donde se aguanta toda la columna, donde se aguanta toda la energía, donde se vivió la pasión de Cristo y acá está la sexualidad. Entonces, vale, la ponemos ahí. Y así empieza a haber otros símbolos que se van creando, que cada cultura tiene, y los metemos en distintas partes del cuerpo. Mismos símbolos que uno encuentra en una iglesia, por ejemplo. Uno encuentra un Cristo, uno encuentra el símbolo de Dios Padre, encuentra una cruz, puede encontrar un pez y otros más. Entonces, el hindú no tiene estos, tiene otros, que también se arman por convención, porque la gente se pone de acuerdo, no porque un día se reúnan y lo decidan, sino poco a poco. Y bueno, los van plasmando en distintas partes del cuerpo, en el caso de los yogis, según coincida el símbolo con la parte que queremos representar. Y luego se trabaja sobre ellos. Creamos una historieta, por ejemplo, desde la cruz, Cristo resucita y se convierte en el Cristo resucitado y después regresa al Padre. Entonces el Padre lo vamos a poner acá arriba porque es donde tiene que regresar. Y el resucitado, digamos que lo ponemos en el segundo chakra porque es cuando sale de la cruz. Y así. Entonces se va creando toda una especie de gran historia que los yogis recorren cada vez que hacen sus prácticas y de esa manera crean en su mente, porque todo esto ¿dónde reside? Todo esto reside en la psique, ¿no? En la psique. Psique, así. Entonces, si en la psique o en la psique, en la mente, vive todo esto y yo quiero afectar mi mente, bueno, tengo que crear una historia mental. Entonces, cuán válidos, cuán fehacientes son estos chakras, cuán verosímiles, tanto como yo les dé sentido. Si yo digo no creo en los chakras, me parece toda una estupidez, no los uso, no van a valer. Si yo digo la cruz para mí no significa nada, y no va a significar nada. Pero si digo la cruz para mí es importante porque el palo horizontal representa la vida cotidiana, el palo vertical la búsqueda de espiritualidad, en el medio tenemos el centro del mandala, bueno, eso empieza a cobrar vida. Y si yo lo plasmo en mi cuerpo y lo visualizo cada vez que medito, tiene un sentido y afecto, cambio mi mente. ¿De qué manera podrían afectar los chakras al cuerpo, Pablo? Si entendemos que, como dijimos hace un rato, que soma el cuerpo y
psique, la mente, ¿no? O psique, la mente, son dos polos de la misma cosa, y ya dijimos que si, por ejemplo, tengo ira, estoy enfadado, eso me va a producir, por ejemplo, crispación corporal. Entonces, eh, si yo genero mentalmente una imagen, voy a producir un efecto en mi cuerpo. Entonces, si yo genero algo con mi cuerpo, voy a afectar mi mente. Por lo tanto, los chakras también tienen relación con glándulas, con órganos, porque es su resonancia. Es como si yo dijera, ¿dónde situaría la ira? Bueno, en un puño cerrado, en un rostro colorado, en unos ojos inyectados en sangre, ahí los situaría. Entonces alguien me dice, bueno, pero yo miro el ojo inyectado en sangre, pero no veo la ira ahí. Bueno, es una manifestación. Cuando hay ira, casualmente eso pasa en el cuerpo. Entonces, resuena con eso. Entonces, de la misma manera, cada chakra, por su naturaleza, va a resonar con actividades corporales determinadas. A su vez, esas actividades corporales pueden afectar a ese chakra, como una ida y vuelta. Por eso algunos dicen que, no sé, que el tercer chakra tiene que ver con el plexo solar, el segundo tiene que ver con las gónadas sexuales, no sé, el Ajna chakra tiene que ver con la glándula pituitaria y cosas así. O la tiroides, el vishuddha en la garganta, tienen sus bases corporales. Pero lo que hay que entender es que unos ojos inyectados en sangre no son la ira de por sí, son una de tantas manifestaciones clásicas de la ira. Entonces, si mañana me sacan los ojos porque tengo un accidente, no dejo de tener ira. La ira la tengo igual, solo que no se me va a manifestar en los ojos. Entonces no es que porque me saquen el hígado, el tercer chakra no me va a funcionar. No. Entonces, hay una relación directa, hay posturas que comprimen o estiran zonas que se vinculan con un chakra, entonces hay un afectarse mutuamente, pero no hay que reducir todo a una zona corporal, porque si no pasaría eso, no sé, a mí me operan la tiroides y ya no me anda el Vishuddha chakra. No. Claro, justamente. Hay una serie de relaciones que vamos a encontrar de los chakras con el cuerpo, ¿no? Como es arriba es Son, abajo, sí. exactamente, algunos hablan del sistema endocrino, entre Claro, otros. claro. Bueno, Pablo, vamos a dejarlo para el próximo programa, porque siempre hacemos directos muy largos. Y de hecho, ¿qué hora ya en España ya? Aquí es la una y una. Fíjate ya, así que eh, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de esto para que también se pueda entender y así la gente pueda ver el video completo y le vaya quedando bien, ¿te parece? Me parece muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, voy a revisar el chat. No hay más preguntas, al parecer. Voy a revisar igual, por si acaso. A ver. No hay más preguntas. Así que bueno, agradezco a todos los que hayan visto esto en su tiempo y también te agradezco, Pablo, que nos haya acompañado en el Paz Mundial explicándonos esto. No, por favor, muchas gracias a ti, Pascal, muchas gracias al canal de Paz Mundial. Pido disculpas por la conexión de internet, que debe ser lo que hace cortar, pero son estas cosas de las empresas de internet que son muy difíciles de solucionar. Así que o lo hacemos con Paloma Mensajera la próxima. Claro, justamente. Bueno, y Y también, muchas gracias también a la gente claro, que ha participado y ha preguntado. Espero que les haya resultado claro. Este es un tema para desarrollar, pero mucho, mucho, porque tiene muchas implicancias y está muy mal interpretado aquí en Occidente. exacto. Bueno, las personas que vayan a ver esto, les recuerdo que en el canal Paz Mundial hay más videos de diferente contenido. Y también pueden participar de los hangouts en directo que estamos haciendo constantemente. De hecho, más rato va a haber uno con Richard y Lucas. Guiones de conspiranoia le pusieron al programa a ellos. Y va a estar muy entretenido para reírse un rato, claro. Y mañana también vamos a estar hablando sobre la visión junguiana de los extraterrestres, ¿no? Bueno, cómo no. O la segunda parte de esto, como quieras.
Bueno, ahí lo vamos a regular, pero desde luego mañana manténganse atentos al directo que vamos a hacer durante la tarde y más hacia la noche en Europa. Así que bueno, un abrazo a todo el mundo y nos vemos la próxima. Un abrazo, Pascal. Bye.